¿Quién es el villano más grande de la historia del cine? Seguro que pensamos en tipos imponentes, en presencias que llenan la pantalla. Se nos vienen a la cabeza Darth Vader, Hannibal Lecter o el mismísimo Thanos. Son personajes con caras, con voces, con planes que, por más retorcidos que sean, podemos entender. Son los monstruos que nos miran desde la oscuridad del cine. Pero, ¿y si el villano más grande y persistente de todos no tiene cara? Que no tiene voz, pero que susurra en las juntas de directores y en la bolsa de valores. ¿Y si su arma más letal no es un sable de luz o un ejército alienígena, sino un simple número en una pantalla? No, el verdadero villano de nuestra historia moderna es es el dinero, o para ser más precisos, el sistema que lo pone en un altar. En películas como Parásitos, El Club de la Pelea, Joker o El Hoyo, el verdadero enemigo no es un personaje, es una estructura invisible que pone las reglas del juego, que pudre las relaciones humanas y que nos transforma en productos o en estadísticas. Este villano no necesita un plan malvado, porque su propia lógica, la de acumular, competir y crear desigualdad, ya es destructiva. Durante décadas el cine nos estuvo mostrando las grietas de este sistema. Usó la ciencia ficción, el thriller y el drama para contarnos cómo funciona nuestro mundo y para exponer al monstruo que se esconde a plena vista. Convirtió al capitalismo no solo en el fondo de la historia, sino en el antagonista principal. Y en este video vamos a analizar los símbolos y las tramas que nos demuestran una y otra vez que el verdadero villano de tus películas favoritas es el dinero. Vamos a aprender a ver al fantasma en la máquina. Para empezar, vamos a ver una película que logró explicar la lucha de clases del siglo XXI de una manera tan brutal que se llevó el Oscar a Mejor Película. Si hay una película que encapsula esto a la perfección, es Parásitos, de Bong Joon-ho. No necesita monstruos ni explosiones para generar una tensión que te ahoga. Su terror es mucho más cercano. Es el terror a no llegar a fin de mes, a la humillación, a saber que por más que te esfuerces, hay barreras que nunca vas a poder cruzar. La genialidad de Parásitos está en cómo te lo muestra. Bong Joon-ho no te cuenta que hay una jerarquía social. Te la pone delante de los ojos usando uno de los símbolos más viejos de todos, las escaleras. La película es un constante sub y baja. La familia Kim vive en un semisótano. Para llegar a su casa, tienen que bajar y bajar por las calles de Seúl. Su ventana da al nivel de la calle, donde ven borrachos orinando y fumigadores. Viven literalmente por debajo del resto. Por otro lado, la casa de la familia Park está en la cima. Para llegar, Kiwo tiene que subir y subir. La casa es gigante, luminosa, con un jardín perfecto que los aísla del mundo real. La arquitectura de la casa de los Park es la arquitectura del poder, limpia y ordenada. Un contraste total con el caos húmedo de la casa de los Kim. La película te recuerda esta geografía todo el tiempo. Los Kim siempre miran para arriba, literal y figuradamente. Y por un tiempo lo logran. Se infiltran en la casa. Se convierten en parásitos que viven de la riqueza de los Park. O al menos, eso es lo que la película te hace creer al principio. Pero acá es donde la crítica se pone más afilada. ¿Quién es el verdadero parásito? Los Park, con su amabilidad falsa y su desconexión total, viven una vida de lujo gracias al trabajo mal pagado de otros. No ven a los Kim como personas, los ven como empleados. Son el señor Kim, el chofer. Hay una línea que no se puede cruzar. Y esa línea es el olor. El señor Park lo menciona como si nada. La gente que viaja en el subterráneo o en el metro tiene un olor particular. Es el olor del sótano, de la pobreza. Es una marca invisible que los Kim no se pueden sacar de encima. Este olor es la barrera de clase hecha física, un recordatorio de que no pertenecen a este mundo. El clímax es una explosión de violencia que se venía cocinando desde el minuto 1, pero lo que la detona no es un acto de maldad, es un gesto casi invisible. En medio del caos de la fiesta,
El señor Park, al agarrar unas llaves, se tapa la nariz por el olor del hombre que está debajo. En ese segundo, para el señor Kim, toda la humillación y la rabia contenidas explotan y ataca. No ataca a un hombre, ataca a un símbolo. Ataca al desprecio del sistema que lo mantuvo abajo toda su vida. Y la tragedia final es la más clara de todas. El señor Kim termina atrapado en el búnker secreto debajo de la casa, un nivel incluso más bajo que su viejo sótano. Su hijo fantasea con ganar suficiente dinero para comprar la casa y liberarlo. Es el sueño capitalista que nos venden a todos, la idea de que con dinero puedes comprar tu libertad. Pero la propia película te muestra que es una fantasía, un plan imposible. El sistema no funciona así. Parásitos no te da un final feliz. Te muestra que el verdadero villano no es el señor Park. Él también es un producto del sistema. El verdadero villano es la casa misma, esa estructura que asegura que los de arriba sigan arriba y los de abajo tengan suerte de no ahogarse cuando llega la tormenta. Ahora, si Parásito nos muestra la geografía de la desigualdad, otras películas convierten el sistema directamente en un juego mortal, un espectáculo para confrontar a las masas. Dos ejemplos perfectos, separados por más de 40 años, son Rollerball y El Hoyo. Pero antes de pasar a esas películas es importante recordarte algo. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo. Y si no tienes activada la campanita de notificaciones, hazlo. No olvides compartirlo con tus amigos. Ahora sí, continuemos. Rollerball, de 1975, nos lleva a un futuro donde no hay países, sino corporaciones gigantes que lo controlan todo. Energía, transporte, alimentos. No hay guerras ni pobreza, pero la gente sacrificó su libertad. Las decisiones las toman los ejecutivos. Para mantener a todos contentos, existe el Rollerball, un deporte ultraviolento que es básicamente pan y circo, para que la gente descargue su furia en un estadio y no contra el sistema. El protagonista, Jonathan, es el mejor jugador de la historia, y por eso se convierte en un problema. El jefe de la corporación de energía le pide que se retire. La razón: Jonathan es demasiado popular. Es un individuo que sobresale en una sociedad que exige conformidad. El juego se creó para demostrar que el esfuerzo individual no sirve para nada. Pero Jonathan demuestra justo lo contrario. Se convirtió en la prueba de que un hombre puede ser más grande que el sistema. Y el sistema no puede permitir eso. Como no pueden matarlo sin convertirlo en un mártir, deciden usar el juego para eliminarlo. Cambian las reglas del partido final, sin faltas, sin tiempo límite. El juego solo termina cuando quede uno solo en pie. Quieren que el público vea, en vivo, cómo el sistema aplasta al individuo. El antagonista acá no tiene cara. Es la corporación, una entidad que solo busca control. Más de 40 años después, El Hoyo nos presenta una versión todavía más cruel. Una cárcel vertical con 2 reclusos por nivel. Una vez al día baja una plataforma con un banquete. Los de arriba comen todo lo que quieren. Los de abajo, si llega algo, comen las sobras. Cada mes te cambian de nivel al azar. Un mes estás en la cima, al siguiente puedes estar abajo, condenado al canibalismo. El Hoyo es el capitalismo en su versión más salvaje. La comida alcanzaría para todos si cada uno comiera solo su parte. Pero eso no pasa. Los de arriba se atiborran por egoísmo o miedo y no dejan nada. El sistema fomenta esta desigualdad. El protagonista, Goren, entra creyendo en la solidaridad espontánea. Pero el sistema está diseñado para que los prisioneros se enfrenten entre sí. Como no pueden ver a la administración que creó El Hoyo, se atacan unos a otros. El villano es la propia plataforma, la estructura que reparte los recursos de forma desigual y convierte la supervivencia en una competencia. Goren intenta rebelarse, baja en la plataforma para repartir la comida por la fuerza y enviar un mensaje a los de arriba. Un postre intacto, la panacota, para demostrar que la solidaridad es posible. Pero la película termina con una nota ambigua.
No sabemos si el mensaje llega, no sabemos si algo cambia. Tanto Rollerball como El Hoyo nos dicen lo mismo. En un sistema diseñado para la competencia, la humanidad es la primera víctima. Ya vimos cómo el cine usa la arquitectura y los juegos para simbolizar el sistema. Pero, ¿qué pasa con la ideología que lo sostiene? Dos películas de culto, They Live y El Club de la Pelea, se meten de lleno con esto. En They Live, el protagonista, John Nada, un laburante desempleado, encuentra unas gafas de sol que le permiten ver la verdad. Los carteles publicitarios y las revistas se convierten en mensajes directos. Obedece, consume, no cuestiones a la autoridad. El dinero, en lugar de presidente, dice, este es tu Dios. Y lo más loco, descubre que muchos ricos y poderosos son en realidad alienígenas con cara de calaveras. They Live es una de las críticas más directas que se han hecho. Las gafas son una herramienta para adquirir conciencia de clase. Te permiten ver la ideología invisible que nos bombardea para mantenernos dóciles. Los alienígenas son la élite, una clase dominante que explota el planeta para su propio beneficio. La famosa pelea de 6 minutos para que su amigo se ponga las gafas es clave. La gente prefiere la ignorancia, la comodidad de no saber. La película nos dice que la apatía es el mejor aliado del sistema. 11 años después, el Club de la Pelea nos mostró la prisión que construimos dentro de nosotros mismos. El narrador es la encarnación de la vida consumista. Su vida está vacía y la intenta llenar con muebles de IKEA. Su departamento es un catálogo. Como él mismo dice, somos los subproductos de un estilo de vida obsesionado. Las cosas que posees acaban poseyéndote. Como no encuentra unas gafas mágicas, se inventa un salvador, Tyler Durden. Tyler es todo lo que él no es, libre, anárquico y odia la cultura materialista. Su salida es la violencia. El Club de la Pelea es un lugar donde hombres vaciados por trabajos de oficina, sin sentido, pueden a través del dolor sentirse vivos de nuevo. El club evoluciona al proyecto Mayhem, un ejército anarquista que busca destruir los cimientos del sistema, volando los edificios de las tarjetas de crédito para borrar todas las deudas. Pero acá es donde la película se pone compleja. La rebelión de Tyler es igual de fascista y controladora que el sistema que quiere destruir. Y el giro final, que el narrador y Tyler son la misma persona, es la clave. La rebelión es una guerra civil dentro de la mente del hombre moderno. La película no nos da un héroe, nos muestra el diagnóstico de una enfermedad social causada por un sistema que nos promete felicidad a través del consumo, pero solo nos deja vacíos y desesperados. Estas películas, cada una a su manera, nos dice que el primer paso para luchar contra el sistema es romper la ilusión. Entienden que el poder del capitalismo no es solo económico, sino ideológico. Controla lo que hacemos y también lo que deseamos. Hemos recorrido un montón de películas que apuntan su dedo acusador no a una persona, sino a una estructura. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta obsesión del cine con el sistema como el gran villano? La respuesta es que estas películas son espejos, reflejan las ansiedades y frustraciones de la sociedad que las crea. Y en las últimas décadas, el capitalismo se ha vuelto cada vez más agresivo. Lo que hacen estas películas es tomar conceptos abstractos y darles una forma que podamos sentir. Por ejemplo, la idea de sentirte desconectado de tu trabajo, como si fueras solo un engranaje más en una máquina, es representada en la imagen de Chaplin en tiempos modernos, siendo devorado por los engranajes. El narrador del Club de la Pelea siente lo mismo, pero en su oficina, y su rebelión es un grito desesperado contra esa sensación. O la tendencia del sistema a convertir todo, hasta las personas, en una mercancía. En Rollerball, los jugadores son activos de una corporación. En Sorry to Bother You, el protagonista literalmente aprende a usar su voz de blanco para vender, convirtiendo su identidad en una herramienta. La película lleva esto a un extremo grotesco,
con una empresa que convierta a sus trabajadores en híbridos de caballo para ser más productivos. Y por supuesto, la lucha de clases. Parásitos es el mejor ejemplo, pero pensemos también en el Joker. Arthur Fleck no es solo un loco, es una víctima de los recortes del gobierno. La película muestra cómo le quitan a su trabajadora social, su única red de apoyo. La ciudad está llena de basura porque los servicios públicos están en huelga. Es una sociedad que se cae a pedazos, donde los ricos como Thomas Wayne desprecian a los pobres llamándolos payasos. La transformación de Arthur en el Joker es el resultado de una sociedad que lo abandona y lo humilla. Su violencia es el síntoma de una enfermedad social. Lo más loco es que el propio sistema es tan bueno que puede agarrar estas críticas, empaquetarlas en una película como Joker y vendértelas. Sales del cine sintiendo que te rebelaste, pero al final no cambió nada. La película se convierte en un sustituto seguro de la acción real. Puede ser que estas películas, al mostrarnos la opresión, también nos enseñen que no se puede hacer nada. Quizás, pero incluso si no nos dan la solución, cumplen otra función, la de las gafas de Day-Lid. Nos ayudan a ver, nos enseñan a reconocer patrones, nos muestran que la pobreza no es un fracaso personal, sino el resultado de un diseño, que la ansiedad puede ser una respuesta lógica a un mundo que te exige competir todo el tiempo. Al ponerle un nombre al monstruo, nos dan el primer paso para poder enfrentarlo. Al final de este viaje, una verdad queda clara. El cine ha encontrado a su villano definitivo. Un villano que no necesita ejércitos, cuya fuerza reside en una capacidad para parecer invisible, como si fuera el orden natural de las cosas. Películas como Parásitos, El Hoyo o Joker nos muestran cómo la lógica de las ganancias erosiona nuestra humanidad. Nos enseñan que la desigualdad no es un accidente, sino una característica del sistema, y que la violencia puede ser el último recurso de aquellos a los que el sistema les quitó todo. Estas historias no son cómodas, están diseñadas para ser una piedra en el zapato, para que miremos el mundo de otra manera. Nos invitan a cuestionar la narrativa del éxito individual, esa que dice que los ganadores se lo merecen todo y los perdedores tienen la culpa. Nos demuestran que a menudo el juego está arreglado desde el principio. Pero al hacer visible lo invisible, también nos dan poder, nos dan herramientas para ser más críticos. Después de ver Parásitos, es imposible no fijarse en la arquitectura del poder en nuestras propias ciudades. Después de Day-Lid, cada anuncio parece un poco más sospechoso. El verdadero poder de este cine no es darnos todas las respuestas, sino animarnos a hacer las preguntas correctas. El villano de nuestra película favorita es el dinero, porque el dinero dejó de ser una herramienta para convertirse en un dios al que le sacrificamos nuestro tiempo, nuestras relaciones y nuestro planeta. Estas películas son nuestras fábulas modernas y nos dejan con una elección. Podemos negarnos a ponernos las gafas y seguir en nuestra cómoda ignorancia, o podemos ponérnosla, ver la realidad y empezar a pensar en cómo podemos cambiar el mensaje. La próxima vez que vayas al cine, pregúntate, ¿contra quién lucha realmente el héroe? ¿Es contra un hombre, un monstruo o un imperio? ¿O está luchando contra las reglas del juego? Porque es muy probable que descubras que el verdadero villano no está en la pantalla, sino que es el sistema que construyó el cine, la silla en la que estás sentado y el mundo que te espera afuera. Pero esta es solo mi interpretación. El cine es un diálogo y este es un tema demasiado grande para una sola voz. Ahora te toca a ti. ¿Qué otras películas te han hecho sentir que el verdadero villano era el sistema? Pienso en obras como Sorry to Bother You, Network o incluso clásicos como Snowpiercer. De hecho, te dejo un análisis que hice de esta película para que no te lo pierdas. ¿Cuál es esa película que te hizo ver al mundo de una manera diferente? Déjala en los comentarios. Construyamos juntos un mapa de este cine que se atreve a señalar al monstruo que se esconde a plena vista. Por mi parte es todo. Que tengas un gran día. Nos vemos. Hasta la próxima.